ahí empezó. Está. Cierto, que me había olvidado. Bueno, entonces el asunto del buffer es que es un área de memoria física. El concepto de buffer es bastante viejo, ¿no? Y se hace para conectar distintos sistemas de forma de que un proceso que guarda, que envía información a otro sistema, pueda liberarse rápidamente de esa comunicación. O sea, por ejemplo, pone los datos en el buffer y luego algún subsistema se encarga de mandarlos al otro lado. Pero en particular nos interesa un caso particular de buffer que es el caché, ¿no? El caché lo que hace es, tiene algún mecanismo en el cual hay un dispositivo rápido y hay un dispositivo lento que intercambian información, ¿no? Y este caché tiene una capacidad suficiente como para que muchas de las solicitudes del dispositivo rápido ya estén en la caché, ¿no? Y entonces el dispositivo rápido no tenga que pedir todo directamente, o cuando solicita algo, no todo tenga que venir del dispositivo lento. Entonces muchas veces, si el dato ya está en el caché o la caché puede responder. Generalmente este caché es un dispositivo que trabaja más a la velocidad de este dispositivo que a la de este, ¿no? Entonces puede responder rápido al dispositivo rápido que solicita la información, ¿no? La caché funciona con lo que llamamos el principio de localidad o cercanía de referencias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando muchas de estas cosas las van a ver en los temas de infraestructura, ¿no? Cuando se compila un lenguaje a lenguaje de máquina, normalmente los compiladores, si yo tengo declaraciones de variables en forma consecutiva, que son variables que generalmente están vinculadas o que están adentro de un objeto o que están adentro de un mismo módulo, alguna cosa de ese estilo, generalmente esos datos están todos juntos también en memoria, ¿no? Entonces, cuando yo accedo a uno, lo más probable es que voy a acceder a muchas de las otras variables que están ahí cerca. Cuando yo tengo un programa y tiene un loop, generalmente el loop se compilan como instrucciones de máquina unas consecutivas a otras. ¿Han llegado a ver el lenguaje de máquina, algo? ¿Llegaron a ver esas cosas en infraestructura? Qué silencio. ¿Eso quiere decir que sí o quiere decir que no? Creo que sí. Fue traumático y lo olvidaron para que no les afecte el resto de su vida. En arquitectura puede ser también. En arquitectura, Creo sí. Que yo en arquitectura tuve. Nada. Si eso es lo que pasa, depende si son de licenciatura, son de ingeniería y qué generación. O sea, ese es el problema. Entonces, en algunos casos están cursando infraestructura ahora, los de uno de los planes, ¿no? Bueno. Entonces el tema es ese, que algunos no lo han visto. Pero bueno, cuando se compilan, todas las instrucciones en memoria se guardan todas en forma consecutiva, ¿no? Y están cerca. Y si tiene un loop que está procesando, por ejemplo, un array, una lista de datos, yo qué sé, cualquier cosa, esos datos se vuelven a leer constantemente, ¿no? La ejecución de esas operaciones en ese loop. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso quiere decir que cuando por ejemplo, un procesador pide en memoria datos, hay un conjunto de datos que una vez que los pidió es muy probable que los vaya a volver a pedir, incluso varias veces, ¿no? Ya sean las instrucciones o los datos, ¿no? Y eso para el procesador con la memoria RAM funciona y los procesadores tienen todo un conjunto de caché bastante sofisticados, ¿no? Pero para disco pasa exactamente lo mismo. O sea, el proceso que está calculando ciertas cosas, que está procesando ciertas tablas y ciertos datos, es muy probable que vuelva a solicitar esos mismos datos, ¿no? Para leer o para escribir dentro de una ventana de tiempo, ¿no?
Entonces, si nosotros aprovechamos esta localidad temporal, espacial, de secuencialidad, localidad de salto, localidad temporal quiere decir que durante un periodo de tiempo interesante se lee muchas veces el mismo dato. Localidad espacial es que durante un cierto tiempo también se leen cosas que están cerca de esos, ¿no? Que físicamente, tanto en los bloques de datos del disco como en las memorias, si fuera un procesador, los datos están físicamente cerca, ¿no? Y además hay secuencialidades. Muchas veces yo hago procesamiento secuencial, ¿no? Hago una secuencia y vuelvo a iterar sobre esa secuencia, ¿no? También muchos saltos son, la mayor parte de los saltos son saltos cortos, que van a funciones que fueron definidas cerca o a conjuntos de datos que están asociados muy cercanos a los datos originales con los que se están procesando. Y también localidad equidistante es que yo estoy procesando, por ejemplo, en el caso de que esté procesando una matriz y quiero procesar una columna, lo que sucede muchas veces es que los datos de esa columna están todos equidistantes a un cierto espacio. En fin, bajo estos esquemas yo puedo hacer mecanismos de caché que prevean estas cosas y hagan que esos datos que tienen más probabilidad de ocurrir estén todos en la caché, de forma que si el dispositivo rápido solicita un dato, si no está en la caché, lo va a buscar al dispositivo lento y se lo devuelve. Pero ya que está, lee algunos bloques antes y unos bloques después y los guarda en la caché, de forma que cuando el dispositivo rápido pida otro dato, es muy probable que pida otro dato que ya esté dentro del conjunto porque ya aprovechamos la localidad y leímos todo un conjunto de datos que están todos cerca. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ah? Los sistemas de caché están a distintos niveles en la jerarquía de memoria, ¿no? Tenemos los registros del procesador y los registros del procesador, cuando leen las instrucciones o los datos, adentro del procesador tiene varios cachés, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, en fin, un montón de cosas que algunos son especializados para cierto tipo de operaciones, otros para instrucciones, otros para otra cosa, pero son cachés que permiten leer pequeños bloques de memoria que se guardan acá en el caché y cuando el procesador los precisa no tiene que leerla a memoria, sino que ya están en el caché, que es muchísimo más rápido, generalmente es memoria RAM estática de muy alta velocidad, y entonces el procesador los lee directamente del caché sin tener que llegar a la memoria, ¿no? Cuando nosotros leemos del disco duro, pasa lo mismo. Nuestros programas usan parte de la memoria RAM como caché para el disco duro, ¿no? De esa forma, cuando solicitamos un dato del disco duro, aprovechamos y algunos datos quedan en la memoria RAM junto con bloques anteriores y bloques posteriores, y lo más probable es que si este sistema sigue procesando ahí, vaya a procesar alguno de esos bloques que ya están en la memoria RAM y no tenemos que volver a leerlos al disco, ¿no? Entonces, queremos acceder a datos dispersos e indexados en un dispositivo lento solicitado por un dispositivo rápido. La localidad de referencia temporal, espacial y secuencial, ¿no?, hace que la mayor parte, por lo menos durante una ventana de tiempo, mientras una transacción está procesando datos, muchos de esos datos van a estar bastante agrupados, bastante cercanos en la estructura. En especial tenemos recurrencia con loops, ¿no?, que van a hacer lecturas secuenciales de instrucciones, de arrays. Y entonces, lo que nosotros usamos en nuestro caché de storage es lo que llamamos el read ahead. O sea, cuando pedimos un dato, si el dato no está, se va a traer el bloque donde está ese dato, pero también se van a traer algunos de los bloques que están más adelante, ¿no?, previendo que el sistema, muy probable, vaya a leer alguno de esos otros datos, ¿no? Esto ocurre a nivel de registros con el núcleo del CPU, entre el CPU y la memoria, entre memoria y disco, ¿no?, entre la computadora y el servidor de red. Por ejemplo, el disco duro muchas veces es caché de Internet, ¿no? Si ustedes se fijan en las carpetas internas de los navegadores web, generalmente hay alguna carpeta que dice caché o algo parecido, ¿no? Y lo que hace esa carpeta, ese directorio, es guardar algunas de las páginas web
de forma, o por lo menos algunos datos de las páginas web, de forma que no tenga que irlos a buscar a internet todas las veces, sino que algunas cosas que ya sabe que son estáticas, ¿no? Por ejemplo, las levanta directamente desde el disco sin tener que pedirlas a través de la interfase de red, ¿no? Entonces nuestra caché tiene que tener algunos elementos para su diseño, ¿no? Tiene que tener una función de correspondencia, ¿no? Que indica cómo se hace la correspondencia entre los bloques que quedan en el buffer y los bloques que están en el dispositivo lento, en nuestro caso el disco, ¿no? Ahí depende qué tipo de datos son los que se guardan en un lado y el otro. Hay varias formas de hacer este tipo de correspondencia, ¿no? Muchas veces es simplemente con un directorio, los caches, los buffers se ponen tal vez con punteros y un directorio para poder hacer una búsqueda más rápida. Algunas cosas parecidas a los índices que nosotros hicimos, pero en memoria, ¿no? Otro tema es el algoritmo de sustitución. O sea, viene el caché, el dispositivo rápido solicita y se lee de acá y se pone en el caché, ¿no? Y cada vez que lee, se pone en el caché. Pero en algún momento el caché se llena, ¿no? Entonces el dispositivo rápido va a volver a pedir otra cosa. Entonces, ¿cómo decidimos qué bloque del caché es el que quitamos de acá para poner el otro, para poner el nuevo que se solicita? ¿Ah? Entonces ahí tenemos algoritmos de sustitución, distintas estrategias. En las máquinas muy rápidas, por ejemplo en el procesador, ¿qué es lo que sucede? No podemos hacer mucho cálculo para decidir cuál es el bloque de caché más conveniente para quitar, porque para hacer eso precisaríamos varios ciclos de instrucciones y lo que nosotros queremos es justamente que las instrucciones no sean lentezcas. O sea, para cada vez que una instrucción se ejecuta, si yo tengo que correr 2 o 3 o 4 instrucciones para poder decidir cuál es el mejor bloque para reemplazar, en realidad estoy aumentando el costo. Entonces, en general, a nivel de procesador, los algoritmos de sustitución son muy limitados, son lo que llamamos round robin. Es un puntero, un contador que va indicando qué bloque es y simplemente se reemplaza ese bloque y ya está. Y cuando termina, vuelve a empezar, ¿no? O sea, tiene un puntero muy sencillito que cada vez que se repasa un bloque apunta al siguiente fila de caché y esa es la que se reemplaza. Si es bueno, si es malo, si justo el próximo transacción pide ese bloque y tenemos que recuperarlo, es otro problema. Pero los algoritmos de sustitución en los procesadores son así, muy sencillos, porque no tenemos capacidad de procesar. De lo contrario, estaríamos enlenteciendo justamente las instrucciones de nuestra máquina. Pero en disco tenemos muchas posibilidades. En disco podemos gastarnos unas cuantas instrucciones, ¿no? La ejecución de algunas instrucciones y algunos nanosegundos, porque la lectura a disco es mucho más lenta, en definir alguna estrategia más sofisticada. Por ejemplo, decir, bueno, voy a usar los bloques de caché que hayan tenido menos acceso o que hace más tiempo, por ejemplo, que nadie los usa, si nadie los está usando. O verificar si hay una transacción funcionando que tiene abiertos datos que están en ese bloque, ¿no? O sea, tenemos muchas alternativas para hacerlo y se pueden hacer políticas de sustitución más sofisticadas. Vamos a ver que hay toneladas de algoritmos. Yo les voy a dar una página con nombres nada más y después si quieren investigarlo pueden investigar, ¿no? Después tenemos la política de escritura. La política de escritura es, bueno, ok, cuando el dispositivo rápido manda a escribir, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Tá? Una cosa es que escriba a través, ¿no? Que escriba directamente. Pero en otros casos quizás convenga escribir en la caché, de alguna forma marcarlo, que el bloque de caché no coincide con el disco, ¿no? Y luego ver cuándo es la forma más adecuada de escribir a disco en algún momento, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas pueden afectar el desempeño, en especial el uso del canal de comunicaciones con el dispositivo lento, tratar de optimizar. Vamos a ver algunas cosas.
El asunto es, bueno, tengo varias estrategias para la política de escritura. Después, la política de búsqueda de bloques, ¿no? ¿Cómo decido yo qué bloques son los que pongo en la calle, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo, ¿no? Y el bloque de que escribo no está en la calle, ¿lo pongo en la calle? Eso implicaría, porque el dispositivo rápido de repente está escribiendo solamente un dato al bloque. Y entonces ese dato quiere que se escriba al dispositivo lento, ¿no? Entonces, el bloque, ¿lo mantengo en la calle o no lo mantengo en la calle, ¿no? Lo agrego. Bueno, ahí hay varias estrategias también que pueden afectar el desempeño de las transacciones en función de distintas cosas. Y por último, otra opción que tenemos es, podemos tener caché independientes. Por ejemplo, muchos sistemas de base de datos separan o partes de caché o cachés como diferentes, incluso hasta con estrategias diferentes. Vamos a verlo también con los temas de las nuevas estrategias de gestión de discos, ¿no? Que pueden hacer cachés con estrategias diferentes, o sea que este tipo de políticas pueden variar dependiendo del comportamiento, por ejemplo, de qué transacción es la que está mandando escribir al disco, ¿no? Y podríamos tener cachés con comportamientos diferentes dependiendo de cada una de esas cosas, ¿no? Vamos a ver más sobre esto ahora, ¿no? ¿Hasta acá me siguen los razonamientos de esto? Sí, sí. Bueno, este es un ejemplo. Acá tengo un caché que manda frutas y verduras, ¿no? Entonces yo tengo el dispositivo, ¿no? Esta es mi memoria, estas son las direcciones de memoria, estos son los datos que yo tengo, y este es mi caché, ¿no? Que tiene 4 posiciones y en cada posición tiene un dato. Lo normal es que el caché no tenga un dato, en realidad generalmente tiene bloques de datos, o sea, si va a tener las bananas, probablemente tenga banana, manzana, cebolla, todo un conjunto de bloques consecutivos, ¿no? O sea, se leen y se escriben bloques consecutivos. Pero para simplificarlo tenemos solo un dato, ¿no? Entonces, nuestros problemas son la velocidad de transferencia entre el dispositivo, ¿no? Y la memoria, el ancho de banda, la latencia, el tiempo que precisamos para transferir los datos, ¿no? Y la operación de lectura puede ser un hit o un miss, ¿no? Si el dato que está en la calle, por ejemplo, el dispositivo pide la dirección 4 de memoria, ¿no? Pide la dirección 4 de memoria. Pero lo pide al caché y el caché justo ese dato lo tiene. Entonces le puede responder rápidamente al dispositivo, mira, tenés bananas, ¿tá? Acá está, ¿no? La otra opción es que el dispositivo pida algo que no está en la calle, un miss, ¿no? En este caso, la dirección 5. Si viene y pide la dirección 5 no está en caché. Por lo tanto, tienen que ir a leer el 5 en la memoria y hacer una lectura lenta. Entonces, generalmente lo que va a hacer, este 5 lo va a cargar acá. Lo que pasa es que hay que decidir a cuál de estos reemplazamos. Hay uno de estos que lo vamos a tener que borrar y poner acá el 5 de la manzana, ¿no? Con esta historia de que el 4 fue accedido recientemente y el 5 fue pedido ahora, yo pondría el 5 y quizás eliminaría alguno de estos si hace mucho tiempo que no los acceden. Pero puede haber otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces tenemos el hit, que es cuando algo está en la calle y entonces se responde directamente. Y tenemos el miss, cuando algo no está en la calle y entonces hay que ir al dispositivo lento, leerlo y devolverlo. Y decir cómo, si ese dato lo ponemos en la calle reemplazando a alguno de los otros que se ha usado menos o alguna cosa, ¿no? De vuelta yo les decía que acá lo estamos haciendo con un dato, pero normalmente esto se hace con un bloque de datos, ¿no? Con un conjunto de datos que están dentro del entorno del dato que nos están pidiendo, ¿no? En la parte de escritura, en la parte de lectura tenemos eso, ¿no? La lectura del hit o el miss, ¿no? En la parte de escritura tenemos como básico varias opciones. Uno es el write-through, que ya hablamos, donde la idea es que el dispositivo rápido solicita escribir y entonces se escribe directamente al dispositivo lento.
Este write-through tenemos la seguridad que ya está escrito, ¿no? O sea, cuando se escribe, pero es más lento porque cada vez que el dispositivo rápido solicita escribir, tiene que esperar a que termine de escribir en el dispositivo lento. ¿Ah? El write back, en cambio, la idea es que el dispositivo rápido manda al caché y el caché lo deja ahí. Lo marca con un dirty bit, como que está usado, que está cambiado, o sea que ese bloque que está en la caché es diferente del bloque correspondiente dentro del disco, ¿no? Y luego, en función de la estrategia de escritura a disco, ¿no? En algún momento lo va a escribir, ¿ah? Que ya veremos cuándo. En la parte de write-through tenemos dos opciones. Una es el write allocate, y es decir, bueno, si yo escribo a través, ya que escribí, dejo el dato, acá ya lo dejo en el caché. El write allocate dice, sí, deja, ahora que escribís, déjalo en el caché. ¿Tá? Eso va a implicar que cuando yo escribo, algún otro bloque tiene que ser borrado para poder hacer lugar para este caché que yo acabo de escribir. La otra opción es no write allocate, es si voy a hacer un write through, entonces escribo directamente y no lo ubico en la caché. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas dependiendo de cómo es el funcionamiento de todo el sistema, ¿no? En el caso de no write allocate, deberíamos estar muy seguros que estamos escribiendo y que no se va a recuperar los datos. Por ejemplo, en algunas estrategias donde todas las escrituras se escriben al final de la transacción, ¿no? Y si ese bloque no está en la caché, ¿no? Entonces se podría escribir directamente y no tendríamos problema, ¿no? Acuérdense que en general lo que estamos hablando es que escriben un dato que está adentro de un bloque. Entonces, igual en la mayor parte de los casos, aunque escriban, va a precisar que el bloque primero se lea para poder escribirlo adentro del bloque y después escribir el bloque. Entonces, este tipo de cosas, algunas no son muy aplicables a base de datos, sino que son a otros tipos de situaciones. Bueno, política de reemplazo. Acá hay un montón de nombres de políticas de reemplazo que pueden leer por ahí. Están explicadas en Wikipedia y en algunos otros lados. Que son políticas. Entiendan que cada una de estas políticas puede ser variable dependiendo de a qué nivel de la jerarquía estamos hablando. Si estamos hablando de estrategias para el procesador y los cachés internos, estrategias para un caché de un sistema de comunicación, de una tarjeta de red, por ejemplo, o estamos accediendo a un caché de disco, ¿no? Distintos dispositivos pueden tener distintas estrategias para hacer este tipo de cosas. Y un poco la explicación de por qué usamos el caché, y es como todo, es un tema de plata, ¿no? Nosotros tenemos el caché porque, supongamos en Mercado Libre, yo quiero tener un disco rápido, ¿no? Si quisiera tener un disco rápido, por ejemplo, y quiero tener uno súper rápido, y bueno, ¿por qué no compro memoria RAM? Compro 8 GB de DDR4 HyperX de 2400, ¿no? Más o menos $70 en Mercado Libre en estos días. ¿Ah? Y para tener 1 TB con esa memoria, preciso gastarme unos $9.000 más o menos, IVA incluido. ¿Ah? Capaz que ahora Black Friday pueden conseguir un poco más barato. ¿Ah? Ahora, si yo lograra que el 90% de las veces el sistema rápido encuentra los datos en la caché, porque tengo un caché lo suficientemente grande que para la distribución de datos que se ejecuta en mi máquina, el 90% de las veces los datos se encuentran en la caché, ¿no? Entonces quizás con un chip de estos me alcanza. Puedo hacer un chip de estos y un disco de 1 tera también, ¿no? Un disco de 1 tera también cuesta más o menos $70. O sea, con $140 yo estoy teniendo un disco que es equivalente a que el 90% del disco tiene este tipo de memoria, ¿no? O sea, como si hubiera costado $8.000 un disco hecho con memorias DDR4 de alta velocidad, ¿no? Y un pedacito de disco chiquito, algún disquito chiquito, ¿no? Entonces, el 90% de las veces va a tener velocidad igual que la memoria rápida, ¿no? A un costo de $140, ¿no? La relación entre 9.000 con 140 es una relación 57:1. O sea,
Tener un caché me acelera mucho los procesos en la medida de que yo tengo localidad espacial y temporal. ¿Ah? Que es la gran mayor parte de las situaciones. ¿Cuándo no funciona esto? Bueno, por ejemplo, en ambientes multimedia, cosas por el estilo, donde los datos nunca los vuelvo a leer otra vez, ¿no? Por ejemplo, en un video yo voy y empiezo a procesarlo desde el principio hacia el final y nunca vuelvo a ningún bloque anterior. Entonces, en ese caso, en equipamiento multimedia, esas cosas, no tengo más remedio que si preciso desempeño, preciso que los canales de comunicación sean lo suficientemente rápidos. Y el caché es inútil para ese caso, ¿no? Porque yo tengo que asegurarme que el ancho de banda del dispositivo lento sea la suficiente para poder hacer la lectura del video en tiempo real. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen el razonamiento? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, me interrumpen, ¿eh? ¿Nada? Se fueron y me dejaron solo. No. ¿No? ¿Se entiende más o menos lo que estamos hablando? Guarda, todo esto es simplemente introducción. Es una introducción para que tengan una idea de por qué lo otro. Nada más. O sea, lo que estoy haciendo acá es cosas que deberían haber visto en arquitectura, ¿no? Y en sistemas operativos o en infraestructura. ¿Tá? Nada más. Lo que yo quiero es que tengan una idea más o menos de cómo funciona esto y por qué lo precisamos y por qué algunas cosas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Hasta acá van llegando. Si tienen alguna duda de algún concepto, me preguntan y lo vemos. ¿No? ¿Nada? ¿Eso qué fue? ¿Un sí o algo? O no sé. No. No, que... ¿Se entiende? Que no hay dudas. Que no hay dudas. Bien seguro que no hay dudas. Sí, Bueno. Bueno, acá vamos a ver rápidamente por qué no se puede escribir en forma instantánea a un disco magnetomecánico y también para un disco SSD. O sea, ¿por qué precisamos que este caché nos conviene que sea un write back, ¿no? Esto es que cuando el dispositivo rápido escriba, deje el dato acá y en algún momento ese dato lo organice junto con otros datos para escribirlos a disco. Y entonces la transacción que estaba corriendo acá arriba mandó a escribir, pero no se escribe instantáneamente. El dato se va a escribir en algún momento según lo que convenga para aprovechar al máximo el canal de comunicación con el dispositivo lento, que es nuestro disco. ¿Ah? Entonces, los que tuvieron sistemas operativos quizá vieron Syscanlook, que es una de las estrategias para organizar las escrituras a un disco electromecánico, ¿no? Magnetomecánico, que tiene pistas y tiene cabezales que se mueven mecánicamente y tienen que apoyarse arriba de las pistas sobre las que hay que escribir, ¿no? Entonces, por supuesto, esto escribe arriba una superficie magnética, ¿no? Va induciendo con un campo magnético y deja campos norte-sur y eso que se transforman en unos y ceros, que luego por un sistema de lectura también, con el mismo cabezal, es capaz de leer los cambios de polaridad sobre un mailer de algún material, ¿no? En los hechos, un disco rígido no es más que una unidad de cinta, pero cortamos las cintas y las ponemos acá sobre el disco, ¿no? Tiene un lugar donde empieza un pedacito de cinta acá, y después continúa del lado abajo del disco, y después continúa en este disco, y después continúa abajo del lado del disco. Pero el concepto es lo mismo que la cinta, solo que en realidad es como si las hubiéramos cortado con una tijera, ¿no? Y las hubiéramos puesto en discos concéntricos y en varios discos con varias caras, nada más. Incluso a bajo nivel, un disco rígido tiene todas las mismas funciones que una unidad de cinta. O sea, un disco rígido simula una unidad de cinta. Y yo puedo ir
al bloque 88.700 y es como si rebobinara la cinta. Lo que pasa es que acá lo puedo hacer mucho más rápido, porque puedo mover el cabezal hasta que llego al cilindro donde está y ahí calcular la cabeza y los sectores que corresponden y entonces leerlo directamente. Pero no es más que eso. O sea, un disco es simplemente una cinta recortada en pedacitos y pegada conceptualmente, ¿no? No se fabrican así, obviamente, ¿no? Pero conceptualmente es eso, ¿no? Y a bajo nivel los discos respetan todas las viejas funciones que tenían las unidades citas de seek, buscar hacia un punto, hacia un sector, y rewind y volver para atrás y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo más lento es el movimiento de las cabezas, mover las cabezas es uno de los procesos más lentos, ¿no? Yo muevo la cabeza de pista, aunque se han mejorado mucho en los discos modernos, ¿no? Y después tengo que esperar que el disco gire, ¿no? Dé la vuelta, ¿no? Hasta encontrar el sector que estoy tratando de leer o de escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero escribir datos, lo que me conviene es escribir todos los datos que están en el mismo cilindro al mismo tiempo, ¿no? O sea, la cabeza se posiciona en un cilindro, todas las cabezas se posicionan en el mismo cilindro al mismo tiempo, y entonces leen y escriben datos de todas las pistas que están en ese cilindro, ¿no? Llamamos cilindro porque son todos los círculos concéntricos que están en el mismo nivel, ¿no? A la misma altura de pista, ¿no? Este es mi eje del disco, ¿no? Y este es mi disco, que es acá. Y este es mi cabezal. Entonces, mi aplicación y mi sistema de base de datos van a mandar a escribir a un cierto bloque y un cierto sector, perdón, una cierta pista o cilindro, ¿no? Y un cierto bloque. O sea, acá está mandando a escribir o a leer, no importa, ¿no? Es lo mismo, es simplemente en qué modo entra el cabezal cuando va sobre ese sector. Está mandando a escribir a la pista 6 y el sector 3. ¿Tá? Yo tengo que tener los sectores ordenados, porque como mi disco va girando, los tengo que leer en el orden en que van apareciendo, porque están numerados, ¿no? Esto va a tener un sector 0, sector 1, sector 2, sector 2, hasta llegar al sector 31 y 32. ¿Tá? O sea que están numerados en forma creciente en el anillo. Después hay variantes, hay lo que se llama interleaving y otras cosas, pero supongamos que ese es el caso, ¿tá? que están todos numerados en forma creciente. O sea que los sectores están todos o bloques están todos en forma creciente. Entonces mi sistema manda leer el cilindro 6. Este tiene solo un lado, tenemos solo una cabeza, solo un lado. Cilindro 6, sector 3. Cilindro 5, sector 1, y cilindro 4, sector 7. Entonces, este sector 6, 3, lo que va a hacer es, en el 6, se va a intercalar entre el 2 y el 7, ¿no? Acá, este es el buffer para el cilindro 6, ¿no? Y el 5 se va a colocar acá. Y el 4 se va a colocar adelante del 13 y el 14, porque en el giro del disco, el 7 va a aparecer primero, después que el 13 y el 14, ¿no? Hay otras optimizaciones, porque algunas pueden ser darse cuenta de dónde está la cabezal del disco, hay varias opciones, ¿no? Pero supongamos que es eso, sencillo, que tiene que esperar a que empiece el marcador de comienzo del sector, y entonces a partir de ahí lee, ¿no? Entonces, en la siguiente operación, ¿qué pasa? Acá en el 4 me va a aparecer un 7 acá. En el 5 me va a aparecer un 3 acá en el medio. En el 5 me va a aparecer un 1 y en el 6 me va a aparecer un 3, ¿no? Entonces, en la siguiente operación me aparecieron esos, ¿no? Y el cabezal procesó todas las solicitudes que estaban acá. Ahora va a procesar todas las del cilindro 4, ¿no? Y mientras tanto nos llegan para el cilindro 1, para el cilindro 2, estas dos, y para el cilindro 5, esta otra, ¿no? Entonces, las del cilindro 4 van a desaparecer.
Acá en el cilindro 2 me van a aparecer otras solicitudes, y en el cilindro 1 también otras solicitudes, y en el cilindro 5 me va a aparecer la solicitud 8, ¿no? Y de esa forma, mi cabezal va recorriendo todas las pistas hasta el final. En realidad va hasta la última que tenga solicitudes. Podría haber un cilindro 11 y 12, si no tienen solicitudes, no va a ir hasta allá. Va hasta la última que tenga solicitudes. Cuando termina en la última, sin leer nada, vuelve a la primera. Y ahí sigue leyendo. Y mientras tanto, mientras va leyendo los bloques que tienen en los buffers, le van llegando más solicitudes de las aplicaciones, ¿no? Y entonces dinámicamente el sistema va atendiendo todas las solicitudes. Esta es una estrategia de las más populares en disco para escritura en discos magnetomecánicos, ¿no? Lo que nos muestra es que las aplicaciones pueden mandar a escribir cosas, pero la escritura efectiva no se va a realizar en el orden en que nosotros esperamos que se debería hacer, ¿no? Sino que se va a hacer en el orden que más conviene al disco. Por lo tanto, una aplicación puede haber mandado a escribir un bloque primero y otro bloque después, y sin embargo se escriban en el orden inverso. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo todo esto último no lo entendí muy bien. ¿Cuál parte? Esto del dibujo ese, cómo escribe. O sea, a ver, vamos a empezar de vuelta. Este es un disco. Acá yo tengo los cabezales que se mueven, ¿no? Este disco tiene 4 discos y tiene 8 superficies, ¿no? Pero el ejemplo que yo estoy viendo es más sencillo. Tiene solo una superficie, nada más, ¿no? Solo tiene la superficie de arriba. Acá yo lo que tengo es, este es el eje del disco, mi disco gira acá, y el cabezal está de un lado solo, ¿no? Se está moviendo de un lado solo. Tengo un único cabezal que se mueve, ¿no? O sea, yo estoy viendo esto desde el borde acá, lo que estoy viendo es el borde. Estoy parado a la misma altura del cilindro y lo estoy viendo del borde. Este es mi disco, que está acá, que está girando acá, ¿no? Lo estoy viendo de canto, ¿no? Y este es el cabezal que se está moviendo, ¿no? Y esto está en memoria o en el buffer del disco o en algún mecanismo entre el sistema y el disco, que organiza las escrituras y las lecturas al disco. Y las organiza de esta forma, ¿no? De forma que para un cilindro, ¿no? Para un cilindro en particular, o sea, un conjunto de pistas concéntricas, ¿no? En alguna posición, donde el cabezal se corre a esa posición y va a leer ahí o escribir ahí, ¿no? Puede ser las dos cosas. Puede leer unos sectores y después escribir otros. Puede cambiar en ese sentido, ¿no? Y entonces, a medida que mi aplicación le manda a escribir ciertos bloques y ciertos sectores en el bloque, o sea, le manda a escribir en la pista, ponerle la 2 acá, el sector, este sería el sector 2 de esa pista, que también es el sector 257, ¿no? Porque eso, pues tienen 2 sistemas de numeración. Uno es el sistema de numeración de cinta, como si todo esto fuera una única cinta, y después hay otro sistema de numeración en el cual damos las 3 dimensiones, ¿no? Damos cabezal, ¿no? Que quiere decir cuál es el lado del plato que queremos. Por ejemplo, sería cabezal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? El cilindro, que es a qué profundidad del disco está el cabezal, y el número de sector, que es un número consecutivo a partir de un punto en el que empiezan a contarse todos los sectores. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, entonces acá lo que mi aplicación está mandando es, me dice, en el cilindro 6, el lee o escribí, acá no importa si es lectura o escritura, da lo mismo, el sector o bloque 3. ¿Ah? Dame el bloque 3. O escribí el bloque 3 del cilindro 6. ¿Tá? Y esto se va a repartir acá. Y acá se va a ordenar. Se tiene que ordenar de menor a mayor porque
cuando el cabezal se mueva a esa pista, a medida que gira el disco, le van a aparecer en orden esos sectores o bloques, ¿no? Primero le va a aparecer el 0, después el 1, después el 2, después el 3, pero solo va a leer o a escribir los que están acá en esta lista. Por ejemplo, cuando llegue al 8, va a leer el 4, después el 7, después el 8, después el 9, a medida que el disco va girando. ¿Sí? Claro. ¿Está? O sea, que eso es tipo en el buffer. Eso es en el buffer. Estamos haciendo un buffer especializado en las escrituras al disco. Este es un buffer especializado a las escrituras al disco, que en general es una especie de buffer. Muchas veces está dentro del disco o es parte del sistema operativo, la organización del sistema operativo de cómo escribir a disco, ¿no? Y que es diferente del buffer del sistema de base de datos. Esto está a nivel de sistema operativo, o vamos a ver también que a veces a nivel de hardware. Ah, está bien. ¿Ah? El asunto es que el sistema de base de datos manda a escribir a disco, ¿no? Pero no sabe en qué orden se va a escribir los bloques. No, puede ser en un orden diferente del que nosotros habíamos planeado originalmente o que sería más conveniente para nosotros, ¿no? Entonces ese tipo de cosas lo tenemos que ver nosotros también. Entonces acá esto lo que está haciendo es, por ejemplo, acá va a leer el bloque 12, el bloque 12 del cilindro 1, ¿no? O sea, este es el eje y la otra parte del disco no la veo porque está para allá, ¿no? Pero está girando acá alrededor, ¿no? Y solo veo este lado del plato, ¿no? Entonces acá, ¿qué va a hacer? Va a leer el bloque 12 o escribir el bloque 12 de la pista 1. Después de leer esto se va a mover al 4, que es el que ve que está sin datos, ¿tá? Se movió sin datos, ¿tá? Mientras tanto, las solicitudes estas que venían acá se popularon acá. Por ejemplo, me había entrado el 4.7, me entró, y entonces el 13 y el 14 subieron para que yo haga la lectura 7, 13, 14, ¿no? Y me apareció la 5.1, que no la tenía antes, y no me acuerdo cuál otra, ¿tá? Acá me va a aparecer, en el 1 me va a aparecer el 8, en el 2 me va a aparecer el 4 y el 5 acá. Y en el 5 me va a aparecer un 8 acá, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a leer y escribir el sector 7, 13 y 14 de la pista 4, ¿no? Una vez que los lee, pasa a la siguiente pista que tenga cosas para leer o escribir, que es la 5. Y el 8 que estaba en el buffer este de entrada, se me colocó acá, ¿no? Y así sucesivamente me siguen entrando operaciones que las voy organizando dentro de este buffer y el cabezal va atendiendo el buffer de cada una de las pistas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma es lo más eficiente, ¿no? El cabezal se va moviendo y va atendiendo, leyendo y escribiendo todas las cosas que están en ese lugar. Y minimizamos los movimientos. Una vez que llega al final, vuelve al principio, ¿sí? Sin leer nada, ¿no? Vuelve al primero y vuelve a hacer todo el proceso. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora entendí. Gracias. ¿Está? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Simplemente que cuando nosotros mandamos a leer o a escribir al disco, puede ser que no nos lean las cosas en el orden que nosotros quisimos, ¿sí? O sea, porque acá lo que está tratando es de optimizar el uso de comunicaciones con el disco y las limitaciones físicas, mecánicas que tiene el disco rígido, ¿no? Mecánico. Otro tema para considerar es por la cual también hacemos este tipo de cosas, es tratamos de agrupar todas las cosas que se pueden escribir todas juntas, ¿no? Que son fáciles de escribir todas juntas. Vean que, por ejemplo, en este caso 5, 6, 7 son todos sectores que están consecutivos, 4, 5, 6 también consecutivos, ¿no? O mayormente consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a cualquier dispositivo, puede ser un disco, una tarjeta de red, ¿no? Cualquier cosa, y yo le pido siempre datos chiquititos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo
yo para solicitar a datos en ese diálogo que hay entre dos dispositivos a través de un canal de comunicaciones, el sistema tiene que, a veces tiene que decirle, che, mirá que voy a establecer una comunicación contigo. Entonces le manda un paquete, algún dato, y el otro le responde, ¿no? Pero aparte le manda un dato que tarda en transmitirse una cierta cantidad de tiempo en función de la velocidad del canal. Y a su vez el otro tiene un procesador que tiene que mirar el mensaje, entenderlo y saber qué es lo que le tiene que responder. Y quizás armar una estructura en memoria para prepararse para un intercambio de datos, ¿no? Entonces tarda un poquito y le responde, ¿no? Ya estoy listo. Y entonces el otro le dice, bueno, yo quiero que me mandes tal dato. El otro también lo tiene que, los dos tienen que interpretar los mensajes, prepararse y transmitir una respuesta, ¿no? Y todo eso tiene un costo en tiempo y en ancho de banda usado en el canal. Si todo ese costo lo hacemos para transmitir datos muy chiquitos, ¿no? Lo que sucede es que la mayor parte del canal se utiliza para ese handshaking, ¿no? Ese overhead de intercambio de información para prepararse para la transferencia, y los datos útiles son muy pocos. Si el canal está muy saturado de esos mensajes chicos, el porcentaje de utilización del canal frente al tamaño del paquete es muy bajo, porque la mayor parte del tiempo están simplemente haciendo intercambios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de minimizar las transferencias de datos muy chicos, tratar de que siempre se envíen paquetes grandes de comunicación. Si yo envío paquetes grandes, cuanto más grandes sean los paquetes, el porcentaje de utilización equivalente se parece más al 100%. ¿Sí? Entonces, esto también trata de hacer ese tipo de cosas, tratar de que cuando yo llego a una posición, transferir lo más que pueda en esa misma posición, ¿no? Porque si no, tengo que transferir unos, parar, esperar que el cabezal se mueva y transferir otros y así sucesivamente. Y eso es más lento. O pedir uno y se mueve a ese lugar, ¿no? Y lo transfiere y después pide otro bloque y se tiene que mover al otro lugar y eso es mucho más lento, ¿no? Entonces, tratamos de que todas las transferencias se agrupen, ¿no? Localmente, que estén todas juntas y transferir todo lo que se pueda al mismo tiempo. De esa forma tenemos una mejor utilización. Después los discos SD, un poco ya lo hablamos antes, ¿no? Estas mismas transparencias ya las vimos, ¿no? Tenemos un buffer de RAM, que el disco trata de guardar las cosas acá en el buffer de RAM y después cuando tiene tiempo va y escribe. Tenemos el problema del garbage collection, que se precisa para generar bloques con páginas todas en modo usado y de esa forma poder borrarlas para poder reutilizarlas, ¿no? Debido a cómo es la forma física de la memoria flash, ¿no? Y que si no se administra bien, por ejemplo, ese tipo de lecturas y escrituras, aprovechando la redundancia de los canales, ¿no? Este tipo de cosas, cuántos canales yo tengo de comunicación con los bancos y cosas por el estilo. Lo que puede suceder es que si sobrecargo, en especial de escrituras al sistema, el desempeño puede bajar muchísimo. Ahí también dependiendo de la calidad de los discos, ¿no? Del precio y la cantidad de over provisioning que tengan de memoria. Entonces podemos llegar a tener, si está mal administrado la escritura de los discos SSD, podemos tener desempeños que son peores que los de los discos mecánicos, ¿tá? Entonces los discos SSD precisan también algún tipo de administración. Por ejemplo, el manejo de la traslación desde las direcciones lógicas que usa la computadora, el servidor, contra lo que es la estructura interna de las memorias, también puede causar algunos problemas, ¿no? Y hay algunos algoritmos que, por ejemplo, el page level mapping necesita mucha memoria, ¿no? Precisa mucha memoria para poder hacer esto, y entonces me aumenta el problema de la write amplification, ¿no? También. Hay otros mecanismos que lo hacen a nivel de bloques, pero son mucho menos precisos, ¿no? Y también pueden causar otros problemas de tipo de write amplification. Y los mecanismos intermedios lo que hacen es una cosa intermedia, ¿no?
hubo en algún momento que estos algoritmos estaban mal escritos en algunos discos, ¿no? Y uno grababa discos y si se saturaban un poco empezaban a perder datos, ¿no? Ya ahora hace mucho tiempo que no he visto que ocurra este tipo de cosas, ¿no? Pero sí puede hacer que el disco empiece a andar lento y que tarde en responder cuando se manda a escribir, debido a que no encuentra bloques libres para escribir los datos que le mandamos a escribir. ¿A qué vamos con todo esto? Es que precisamos para los discos, ¿no?, algoritmos que aprovechen la estructura interna de las memorias, ¿no? Y para ese estilo de cosas tenemos, ¿dónde está? Tenemos, por ejemplo, las nuevas metodologías de Non-Volatile Memory Express, ¿no?, que son para manejo de memorias tipo M2 para discos, ¿tá? Donde tenemos todo es una combinación de hardware y software para optimizar las escrituras a disco de, de las memorias tipo flash, ¿no? En las cuales, si ven algunas de las referencias de acá, pueden leer algunas de las cosas. También tenemos estrategias que son mucho más complicadas que las de los discos mecánicos para optimizar las escrituras y las lecturas a los discos de memoria flash, ¿no? Tanto es así que se está planteando en las nuevas mecanismos. ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, lo tengo después allá. Ah, está medio al final. Lo puse medio al final. Pero vamos a ver más adelante que hay, por ejemplo, están desarrollándose nuevas tecnologías en las cuales tenemos adentro del disco toda una inteligencia para que el disco analice los flujos de datos y suponga qué tipo de aplicación son las que están accediendo a los datos para utilizar distintas estrategias de escritura a disco en función del comportamiento de las aplicaciones que mandan a escribir, ¿no? O sea, están apareciendo, ya apareció en el mercado un disco de Samsung, por ejemplo, que tiene este tipo de cosas. Porque hasta hace poco era experimental y estaban en los papers nada más. Pero ya ahora hay al menos una familia de discos que tiene este tipo de cosas, ¿ah? ¿Esto qué quiere decir? Que con los discos SD tenemos los mismos problemas. Tenemos que administrar la forma en cómo escribimos y por lo tanto las escrituras no se pueden hacer, aunque se hagan más rápido, no se pueden hacer en el orden en que las transacciones lo pedían, ¿tá? Vamos a hacer un corte, ¿tá? Todo esto que fue hasta ahora es simplemente una introducción, no es parte de los temas. Es simplemente para entender después por qué tenemos que manejar el buffer de disco y el log de la forma en que la vamos a manejar ahora, ¿tá? La clase en sí empieza ahora en los próximos 5 minutos. Todo lo demás fue una introducción para que entiendan cómo funciona el buffer, cuáles son las limitaciones que tenemos para escribir a disco y por qué el buffer va a tener una estrategia de escritura a disco que tenemos que considerarla en el manejo de las transacciones y la recuperación. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y empezamos con este tema. Dale.
Bueno. Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, acá tenemos un... Bueno, gracias. Acá tenemos un esquema, ¿no? Donde tenemos el sistema operativo y adentro del sistema operativo, de la memoria del sistema operativo, tenemos el sistema de gestión de base de datos y adentro del sistema de gestión de base de datos las transacciones ejecutando. Y después tenemos el buffer de disco con sus bloques, un bloque especial dedicado al log o bitácora. Vean que el log lo ponemos en un disco separado, especial. Sistemas profesionales conviene que el log esté en un disco especial, separado del disco del resto de las tablas. Muchas veces este es un disco de alta velocidad, un SSD, algo, porque es importante que se pueda escribir muy rápido al log, ¿no? La velocidad de escritura al log también nos dice la velocidad con que se pueden hacer los commits de las transacciones. Vamos a ver que montones de operaciones se tienen que hacer primero escribiendo al log y después que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Y cada transacción implícitamente manda a escribir al log, ¿no? Que es prácticamente instantáneo para indicar qué cosas hizo, pero al mismo tiempo manda los datos a escribir a los bloques, ¿no? Y estos bloques se van a escribir con la estrategia que convenga a los discos que tenemos, ¿no? O sea, cada uno de estos son todos procesos que se mandan mensajes entre sí, ¿no? Y entonces, y cada uno de ellos tiene que recibir y procesar los mensajes, ¿no? Y por último, el buffer manda a escribir a disco en función de la estrategia de escritura a disco que convenga, ¿no? Vean que acá el propio buffer manda mensajes a el log. Esto es porque el buffer va a mandar un mensaje que es el checkpoint, que se va a escribir en el log, para indicar que ciertos datos que se pedían que se escribieran a disco están efectivamente escritos, ¿no? El mensaje de checkpoint es lo que nos va a decir cuando el buffer de disco efectivamente escribió cosas que las transacciones mandaron a escribir, ¿sí? Y por supuesto, todas estas interacciones no son instantáneas, todas precisan un tiempo, por lo cual tenemos que tener cuidado con las cosas que pueden ocurrir entre medio, ¿no? Bueno, decíamos que teníamos el log o bitácora, ¿no? Que es la base de la recuperación de fallos, ¿no? Lo que se va a hacer en el log o bitácora, bueno, primero es un archivo, de vuelta, es un archivo plano, sin estructura, no tiene índices, no tiene nada. Se puede escribir en forma binaria o en forma de texto, ¿no? Y lo que va a tener son los registros de las operaciones que estaban haciendo las transacciones en el disco, ¿tá? E incluso si el buffer escribe a disco, también van los registros allí, ¿no? Otras cosas ya las habíamos nombrado. ¿Qué se escribe normalmente en el log o bitácora? Se escriben registros de este estilo, ¿tá? Hay otros tipos de registros que no estamos poniendo, pero los que nos interesan a nosotros para nuestro problema son estos. El inicio de la transacción, donde T es un número que va incrementando para cada transacción, ¿no? Generalmente con muchos bits. Cuando la transacción escribe un elemento X, ¿no? ¿Cuál es el valor anterior y el nuevo valor? Acá también guardar el valor anterior o el nuevo valor va a depender un poco de otras estrategias que vamos a ver antes, ¿no? O sea, pero para el caso general, escribe el valor anterior y el nuevo valor. También va a leer el elemento, va a decir qué elemento leyó la transacción.
El valor del elemento es en general opcional. Solo es útil cuando los sistemas, que ya los sistemas modernos ninguno lo soporta, soportan aborto en cascada, ¿no? Solo para ese caso, para recuperarse en aborto en cascada, pero eso ya no existe más. Los sistemas de base de datos modernos no tienen ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos la confirmación. La transacción T indica que confirma que todas las cosas que escribió son las que tienen que estar y que tienen que ser impactadas en los discos. Abortar. La transacción abortó por alguna excepción, por alguna causa. Y terminar, ¿no? Que termina la ejecución. Recuerden que en algunos casos los procesos podrían confirmar varias veces. Piensen en algunas cosas que podrían estar haciendo en el obligatorio y que deban, por ejemplo, procesar un conjunto de operaciones y confirmar. Si recuerdan, nosotros vimos que se puede programar que cada tantas, por ejemplo en MySQL, que cada tantas operaciones se haga un commit automático después de, por ejemplo, 20 escrituras a disco, ¿no? Y cuando se hace la última 20, se escriben las 20 todas juntas. Muchas veces el commit tiene su costo, ¿no? Digamos, un mensaje en el cual le dice, mira, este tipo de cosas ya los tenés que escribir al buffer y dispara un conjunto de operaciones. Entonces, abusar mucho con confirmar con cada cambio puede afectar el desempeño. Entonces, quizás nos conviene escribir un montón de cosas y cuando llegamos a un cierto punto, ahí confirmar todas esas. Y de esa forma vamos confirmando por partes. Depende del problema, ¿no? Entonces, luego de hacer todas las confirmaciones, va a terminar y devolver todos los recursos. Entonces, la transacción T, cuando ha llegado a su punto de confirmación, es cuando todas las operaciones de la transacción se han ejecutado con éxito y no hay aborto, incluidas las que tienen acceso a la base de datos. ¿Ah? Todas las operaciones relevantes y sus valores se han registrado en el log y se ha guardado el commit, indicando que la transacción ha invocado efectivamente el commit. ¿Ah? Vamos a ver cosas del buffer. El buffer generalmente lo que usa es un caché especializado para la base de datos, ¿no? Y va a utilizar buffers que son del sistema operativo, pero con operaciones a bajo nivel se conecta con el sistema operativo para darle las cosas particulares que precisa mi sistema de base de datos, ¿no? El sistema de gestión de base de datos va a mantener de alguna forma una estructura que nos dice qué elemento de la base de datos está en qué bloque del buffer. O sea, tiene que tener alguna estructura que haga esa traslación. Puede haber un dirty bit para indicar que un bloque de buffer está escrito por la aplicación, que está modificado, pero que no fue hecho persistente a disco, ¿no? Eso es el dirty bit, como lo vimos en el caso de caché, porque nuestro buffer es un caché. Porque no queremos que se escriban todas las cosas en forma instantánea. Queremos que el buffer las escriba de la forma que más conviene para aprovechar al máximo el disco, ¿no? En algunos casos podemos tener un bit pinned, ¿no? El bit pinned lo que quiere decir es, ok, yo puedo tener el bloque dirty, que quiere decir que el bloque en memoria es diferente que lo que está en disco y por lo tanto en algún momento este bloque debería ser escrito, pero yo no quiero que todavía se escriba a disco, ni tampoco quiero que me lo liberen para utilizarlo para otra solicitud de otra transacción. Entonces, en algunos casos podemos tener un bit pinned que quiere decir, este bloque está siendo usado por alguna transacción, por favor, ni lo escribas ni lo saques de memoria, ¿no? Si lo tienen que sacar de memoria, si es dirty, lo tienen que bloquear también, lo tienen que escribir. Pero como que el bloque queda clavado. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque algunas transacciones que si están activas y están usando los datos, es muy probable que vuelvan sobre esos datos. Y no queremos que el sistema de caché nos quite ese bloque, ¿no? Para darle lugar a otro. Entonces indicamos, mira que está usado porque estamos escribiendo y leyendo, entonces buffer, no me lo quites, ¿no? La otra opción es que esté unpinned, o sea, el bit ese, digamos, a 0, y como que está disponible para que el buffer lo reutilice si lo precisa.
¿no? Esto se combina con estrategias de reemplazo, steal o no steal, ¿no? O sea, el buffer puede tener una estrategia de steal, ¿no? O robar. Entonces, lo que hace es que el bloque, cualquier bloque que tenga una transacción, en cualquier momento se lo pueden sacar del buffer, lo mandan a disco si acaso está dirty. Si no está dirty, no hay que hacerlo porque el disco y el buffer coinciden, ¿no? Pero si está dirty, porque alguien lo escribió, entonces se manda a disco y se reutiliza ese espacio para otra transacción que precisa leer otro bloque, ¿tá? Entonces, cualquier transacción puede en cualquier momento perder cualquier bloque que tiene. La estrategia no steal es decir, bueno, yo lo hago pinned, yo puedo hacer un pinned explícito, ¿no? Que de alguna forma la propia transacción lo hace, y otro un implícito que dice, bueno, mientras la transacción esté activa, no le voy a quitar los bloques que tienen datos que están abiertos por esa transacción, ¿no? Es un tema de implícito o explícito. Entonces el no steal lo que dice es, bueno, voy a tratar de mantener los bloques para las transacciones que están activas. Cuando las transacciones ya no estén activas, entonces esos bloques ya los puedo reutilizar, ¿no? Otra cosa es cómo se maneja el bloque a disco, ¿no? Cuando se escribe a disco. Y tengo dos posibilidades. Una es in-place updating, o sea, agarro el bloque, cuando lo escribo directamente encima del bloque existente en el disco. Uso el mismo bloque. Y le camino por arriba los valores anteriores poniéndole los nuevos valores, ¿no? Ese es in-place updating, que es lo que usan la gran mayoría de los sistemas de base de datos. Algunos sistemas experimentales usan lo que se llama el shadowing. El shadowing nos permite que en un momento dado en el disco estén los dos valores, pero solo uno de los dos es activo, porque hay una especie de punteros índice de directorio que dice cuál es la secuencia de bloques que pertenecen a un archivo, ¿no? Piensen, por ejemplo, con el sistema de inodos o alguna cosa de esas, si llegaron a verla en infraestructura o en sistemas operativos, ¿no? Y entonces, los dos bloques, el cambiado y el sin cambiar, están los dos en disco. Y entonces, en un momento dado, simplemente se escribe los punteros, y con esa escritura de los punteros se afirma si queda el dato nuevo o el dato viejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene la ventaja de eso que no hay que rehacer o deshacer. Una vez que hizo el commit, se escribe y ya está. Los datos quedan permanentes y seguros con el shadowing. Pero tiene sus particularidades y, que yo sepa, solo algunos sistemas experimentales usan el shadowing. Los sistemas comerciales todos usan in-place updating, o sea, sobreescriben sobre el bloque lógico que tenía el dato originalmente. Todas las operaciones que sean modificaciones de bloques, de datos en los bloques, todas tienen lo que se llama write ahead logging, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que antes de hacer la operación, lo primero que escribo es en el log, voy a escribir tal valor en el bloque de datos. Este es el dato que voy a escribir, ¿no? Que lo voy a escribir en el bloque que está en memoria, ¿no? Entonces, primero va al log o bitácora que la transacción va a escribir a tal valor, en la variable X o lo que sea, la estructura X, le va a escribir tal valor, ¿no? Y después hace la escritura. Siempre así, ¿no? En las operaciones de escritura o lectura, cualquier cosa de esas, ¿no? Las escrituras al log en realidad son flashadas, son forzadas y se escriben en forma inmediata, ¿no? Por eso usamos un disco rápido y eso, porque para todas estas operaciones, para continuar tenemos que asegurarnos que esté escrito adecuadamente en el log, ¿no? Dos conceptos que vamos a utilizar, dos términos que vamos a usar, que son los que están en la bibliografía, que son el after image, o sea, la imagen después de escribir, y la before image, la imagen antes de escribir, ¿no? Esto sería de un bloque o de un dato que nosotros estamos modificando, ¿no? Entonces, la idea es que
Por ejemplo, el sistema de recuperación debe asegurar que al menos el before image se registre en el log y sea efectivamente escrito a discos antes que el before image sea sobrescrito con el after image, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si yo quiero poder hacer recuperación, tengo que tener el valor anterior, ¿no? Y tiene que estar escrito en el log antes de que yo escriba, porque si no también lo pierdo, ¿no? Otra estrategia relacionada con la escritura de los buffers es la estrategia force no force. Que más que este es un comportamiento de las transacciones. O sea, yo puedo compilar las transacciones que fuercen a que solamente pueden hacer el commit si todas las escrituras que mandaron a disco fueron escritas efectivamente en disco. ¿Ah? Que eso es la estrategia force. La estrategia force entonces lo que dice es, ok, yo mando a escribir, la transacción va escribiendo, pero solamente puede hacer el commit si hubo una confirmación de que todas las escrituras se impactaron en disco. Recién ahí el commit lo puede mandar y decir, mira, confirmé. Una ventaja que tiene esto es que nunca hay que rehacer operaciones, ¿no? Porque si llegó al commit, solamente puede haber llegado al commit cuando ya se escribió todo, ¿no? Pero si en algunos casos podría suceder que si abortó, yo tenga que deshacer alguna de las operaciones. Pero nunca tengo que rehacer cosas que se escribieron. En cambio, el no force, que es uno de los más utilizados, lo que me dice es, ok, yo puedo hacer el commit, pero después es un tema del buffer de cuando escribe. ¿Qué es lo que pasa? El force es muy restrictivo y nos obliga a que tengamos que esperar a que el buffer escriba efectivamente a disco para devolver el commit. Por lo tanto, la transacción puede estar demorada en responder el commit mientras el buffer escribe a disco. ¿Tá? En cambio, el non-force, mientras se escribió en el log, como está escrito en el log, de alguna forma el sistema lo puede recuperar. Entonces, ahí no nos preocupa. ¿Tá? Que esto es lo que hacen la mayor parte de los sistemas, lo que usan es no force, ¿no? Y usan también el no still. En general, la mayor parte de los sistemas usan no still, no force, ¿no? Perdón, still, no force, ¿no? Y estos son los dos últimos conceptos, y ahora lo vamos a juntar todo para ver las estrategias que tienen los sistemas de base de datos. Una de las estrategias es la actualización diferida. La actualización diferida lo que dice es mi transacción solo manda a escribir junto con el commit. Cuando hace el commit es cuando manda a escribir. Hace todo junto, ahí, ¿no? Entonces, mientras está ejecutando la transacción no escribe nada. Si acaso alguien manda una operación, una escritura, va a usar como por ejemplo el 2PL multivalor, ¿no? Multiversión, el 2PL multiversión, que en realidad hasta que no hace el certify log no manda a escribir. Bueno, para ese tipo de estrategias tenemos que hacer actualización diferida, ¿no? Eso quiere decir que las escrituras se mandan todos en el último momento, cuando se hace el commit, ¿no? La otra opción de actualización inmediata quiere decir que cada vez que se manda a escribir, se le manda a escribir al buffer y el buffer lo escribirá o no, dependiendo de si le dio tiempo para escribir. Si le dio tiempo para escribir, va a aparecer un checkpoint. Y entonces eso me va a querer decir que algo que yo mandé a escribir, efectivamente se escribió. Antes de que haga el commit, antes de que alcance el commit. ¿tá? Entonces, en este tipo de estrategias, quizás yo tenga que deshacer. Por ejemplo, si la transacción llegó a escribir y el buffer llegó a transferir eso a disco, ¿no? Con un checkpoint, que lo indica con un checkpoint, en actualización inmediata, pero la transacción luego aborta, entonces tenemos que deshacer esa escritura. Tenemos que guardar el valor anterior, guardar el valor escrito y recuperar el estado al valor anterior. ¿tá?
El checkpoint es eso, es un punto de control que genera el buffer para indicar, miren que todos estos valores que están acá ya fueron escritos. ¿Tá? Hay una opción que es el checkpoint que yo llamo mágico, ¿no? Que está en la bibliografía vieja, pero este no existe, ¿no? O sea, acá supone que suspende temporalmente la ejecución de las transacciones, o sea, para todo, paran las rotativas, ¿no? Fuerza la escritura de todos los buffers de memoria principal que hayan sido modificados en el disco, o sea, tenemos que esperar que el buffer escriba todo, y cuando el buffer escribe todo, pone un checkpoint en el registro, en el log, ¿no? De que ya forzó a escribir todos los datos en el disco, ¿no? Y ahí, entonces, pueden volver a ejecutar las transacciones. Pero esto es muy... esto afecta el desempeño de la base de datos, porque de cada rato, cada vez que se escribe, se tiene que parar todo y nadie puede ejecutar nada y hay que todos esperar a que se escriba efectivamente el disco. Entonces el checkpoint este no se usa. No, en los hechos no se usa. Lo que se usa es el fuzzy checkpoint. Acá la idea del fuzzy checkpoint es, a medida que las transacciones mandan a escribir y leer y todas esas cosas, en algún momento el buffer dice, bueno, voy a empezar a escribir efectivamente tales variables. Esto puede venir con más datos, ¿no? Y entonces marca un begin checkpoint, ¿no? Y las transacciones siguen escribiendo. Acá con el begin checkpoint lo que vamos a decir es, el buffer va a escribir todo lo que había que escribir desde antes de ese checkpoint. Todas las cosas que se mandaron a escribir antes del checkpoint van a ser escritas a disco. ¿Tá? Y mientras tanto las otras transacciones siguen haciendo todas las operaciones, ¿no? Cuando el buffer termina de escribir con todas las operaciones que estaban pendientes de escritura de antes del begin checkpoint, hace un end checkpoint. El end checkpoint dice, bueno, todo lo que empecé a escribir acá se escribió. Y todas las cosas que estaban antes de este begin checkpoint ya están impactadas en disco. Las cosas después del begin checkpoint todavía no están impactadas, no fueron escritas a disco. ¿Tá? Pero de esta forma el sistema no se detiene nunca. ¿Tá? Bueno, muchas veces se mantiene un punto de control válido, hay un puntero para encontrar el checkpoint rápido en el caso de que haya que deshacer cosas y eso, porque le indica, no lo tiene que recorrer en el caso de recuperación, el log, y ya guarda algunos punteros para indicar dónde es el último checkpoint, y entonces saber las cosas que están confirmadas, ¿no? Que fueron escritas, que están antes del checkpoint, y las cosas que no están escritas, que están después del checkpoint, del último checkpoint del log. Tenemos algunos casos particulares que son las transacciones que no afectan a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, generación de mensajes o impresión de reportes. Y uno de los problemas es si tenemos abortos en el medio de eso, ¿no? Debido a algún problema, una violación de alguna restricción o cosas por el estilo. ¿Tá? Ahí lo que tenemos que ver es que si llegó a listar algo, que el usuario de alguna forma entienda que esos datos podrían no ser válidos, no ser consistentes, ¿no? Muchas veces lo que se hace es primero se calculan todos los valores, ¿no? Con consultas SQL, updates y lo que sea, y después que se termine, que se confirmó todo eso, recién entonces se corren procesos batch o los procesos que generan los mensajes, ¿no? Que tienen que estar separados la introducción de datos y la modificación de los listados. De esa forma, los listados son siempre consistentes en la medida que la modificación de datos se confirmó, hizo el commit y los datos están consistentes. ¿Tá? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas de generación de mensajes, impresión de reportes, si se mezclan con operaciones que son de modificación de datos. Y con todos estos conceptos que nosotros vimos, ahora vamos a ver cómo es que rehacemos, cómo es que se rehacen o se deshacen las operaciones de transacciones que fallaron, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos operaciones que es el redo, rehacer las escrituras confirmadas,
que no llegaron a escribirse a disco. O sea, la transacción mandó a escribir, el buffer llegó a escribir con alguna de las estrategias que vimos, ¿no? En algunos casos no llegó a escribir, por ejemplo, la transacción mandó a escribir, pero no llegaron a escribirse a disco porque el buffer no le dio, ¿no? Y hubo una falla, ¿no? De algún tipo. Entonces, el buffer lo que tiene que hacer es rehacer las escrituras confirmadas que no llegaron a escribirse. Leer el log, darse cuenta de cuáles son esas y entonces impactarlas en la base de datos, ¿no? La otra opción es hacer un undo. Esto quiere decir que hubo una transacción que llegó a escribir a disco, llegó a ser efectiva una escritura, pero la transacción abortó, falló antes, ¿no? Y entonces hizo escrituras a disco, pero no fueron confirmadas. Entonces tenemos que deshacer. Bueno, ¿cómo hacemos el redo? El redo es... tenemos que... De alguna forma, por ejemplo, el caso fue este, ¿no? Tenemos el servidor de base de datos, llegó a hacer una transacción, pero el buffer no llegó a escribir a disco. Pero sí estaba escrito en el log, porque si hizo el commit es porque el log se escribió antes, ¿no? Alguien desenchufó la computadora, cayó el sistema, no sé, alguna razón. Y entonces levantamos de nuevo el sistema y el sistema se da cuenta que vio unas transacciones que están confirmadas, pero no hay un checkpoint que indique que esos datos hayan sido escritos a disco, ¿no? Está la transacción confirmada, pero no hay checkpoint que confirme que esa transacción se escribió a disco. Entonces, ¿qué hace? Empieza a leer el log y ve las operaciones de escritura, ¿no? Y lo que va a hacer es, le va a poner el nuevo valor, ¿no? En realidad, para esta variable, lo único en el que nos interesa es la última escritura a esta variable. Entonces va a procesar desde el final del log para atrás, ¿no? Y va a ir llevando la cuenta de qué variables fueron modificadas. Porque a mí lo único que me interesa es la última escritura a esa variable, ¿tá? Entonces lleva la cuenta de cuál es la variable y cuando encuentra una variable nueva, la pone en la lista y hace la escritura del nuevo valor. Otras escrituras del nuevo valor son escrituras del nuevo valor que se hicieron antes. Esas no me interesa. Entonces no las escribo. Solo escribe la última escritura porque va en orden inverso. Vas de la última hacia las primeras, ¿no? Solo esa escritura es la que tiene que hacer, ¿tá? Y la vuelve a reescribir en disco. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Tá. Entonces solamente tiene que hacer la última escritura, ¿tá? En el undo también es algo parecido. En este caso, lo que va a haber es, en este caso, por ejemplo, fueron actualización inmediata, o sea que cada vez que la transacción manda a escribir, se escribe, y entonces se escribieron datos que no fueron confirmados, ¿tá? Entonces también tiene que hacer un análisis similar y lo que tiene que hacer es restaurarlo a el valor viejo, ¿tá? Pero al primer valor. O sea que tiene que ir hasta la primera escritura que se hizo de las transacciones no confirmadas. Y tiene que restaurar eso, ¿no? Entonces, de esa forma, restaura al valor original antes de que la transacción hubiera empezado a ejecutar, ¿no? Las otras escrituras que hizo después no importan, solo importa la primera escritura, ¿tá? Otro comentario es que las operaciones de undo y redo deben ser idempotentes. Esto es que son de modelo transaccional, o sea que se tienen que poder ejecutar en forma transaccional, ¿no? Es un problema bastante complejo de hacer interno a las bases de datos, pero en sí las operaciones tanto de undo y redo tienen que ser en forma transaccional. O se hace toda la recuperación o no se recupera nada, ¿no? Entonces el resultado de recuperación de un fallo del sistema durante la recuperación debería ser el mismo que el resultado de recuperación cuando no hay ningún fallo durante la recuperación, ¿no? O sea, tenemos que asegurarnos que estas operaciones también sean transaccionales. O sea, la idea es que todo es transaccional.
Y acá estamos llegando a un poco el concepto final de esta parte, que son las estrategias como quedan, ¿no? O sea, combinando todo lo que vimos antes, ¿no? Del force, no force, actualización inmediata, actualización diferida, llegamos a estas 4 combinaciones de estrategias, ¿no? Que en realidad agrupan combinaciones de todo lo que vimos antes. Son estas 4, ¿tá? Tenemos el no undo, no redo. O sea, esta es una estrategia en la cual nunca hay que deshacer y nunca hay que rehacer, ¿tá? En este caso hay que deshacer, pero nunca hay que rehacer. En este caso no hay que deshacer, pero a veces hay que rehacer. Y después está la estrategia más común, que en realidad es que a veces hay que deshacer y a veces hay que rehacer, ¿no? Cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas, ¿no? En general, la gran mayor parte usa este porque es el que nos da menos restricciones, ¿no? Es el más complejo de recuperar y deshacer, pero igual da menos restricciones para lo normal, es que no tengamos que hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, que las transacciones ejecuten en forma eficiente. El caso no undo, no redo, o sea que no hay que deshacer y no hay que rehacer, se basa en shadowing. Solamente lo podemos hacer con algún mecanismo de shadowing, ¿no? Esto, ¿qué es lo que sucede? Es cuando hacemos la confirmación se transforma directamente en una escritura de los punteros que dicen cuál es el bloque que queda, del bloque sin modificar y el bloque modificado, cuál es el que queda en el caso. Entonces solamente esa escritura dice si queda el bloque sin modificar o el modificado. Con lo cual, nunca hay que deshacer, porque esa escritura ya es el commit, básicamente, ¿no? Pero, por supuesto, esto es solamente un mecanismo que es para algunos sistemas experimentales. Si quieren ver más sobre shadow paging, pueden ver el capítulo 22, el 22.4, de la versión nueva, la 7ª edición del Masri, ¿tá? La otra estrategia es undo, no redo. O sea, en este caso solamente tenemos que deshacer a veces, nunca tenemos que rehacer nada. Acá la idea es que usamos actualización inmediata, quiere decir que la transacción va a escribir, mandar a escribir en cualquier momento, ¿no? Y el buffer escribirá o no en función de que tenga un checkpoint o lo que sea, ¿no? Entonces algunas cosas puede que lleguen a disco, otras puede ser que estén solo en memoria, en el buffer, ¿no? Pero lo otro es que va a hacer un force, ¿no? La estrategia force. Esta es la estrategia force, si recuerdan, es que solo hace el commit cuando todas las escrituras hayan impactado a disco, todas se hayan hecho en el disco. O sea, solo va a hacer el commit atrás de un checkpoint, ¿no? Que haya escrito todas las escrituras a disco, ¿no? Esto enlentece un poco las escrituras, pero nos asegura que nunca hay que rehacer nada, solamente en algunos casos hay que deshacer datos, ¿no? Hay que deshacer alguna escritura previa, si acaso la transacción falla. La estrategia no undo, redo, utiliza actualización diferida. Esto quiere decir que nunca se escribe nada hasta que se llega al punto de confirmación. Solo cuando se llega al punto de confirmación se manda a escribir las cosas, ¿no? Parecido como el 2PL multiversión, ¿no? El 2PL multiversión, cuando en especial los estrictos, ¿no? Los rigurosos, perdón. Sí, los estrictos y rigurosos, los dos, porque todos terminan, las escrituras terminan al final. Entonces, al final de la escritura tenemos que hacer los certified lock. Y recién a partir de los certified lock es que podemos escribir. Entonces, en los hechos, todas las escrituras ocurren al finalizar la transacción, junto con el commit, ¿no? Entonces, en la actualización diferida, que un caso particular es el 2PL, ¿cómo es? De multiversión, se hacen las escrituras al final, antes de hacer el commit. Entonces, cuando hizo el commit, ya escribió todo. Nunca hay que deshacer.
¿no? Si hizo el commit, escribió todo, y si no hizo el commit, no escribió nada, ¿no? Pero puede ocurrir que haya hecho el commit y mandó a escribir, y de repente el buffer no llegó a escribir todo, ¿tá? Entonces, el buffer, si no tuvo un checkpoint, el buffer puede ser que tenga que escribir las cosas, ¿no? O si hay una falla antes que el buffer escrita, tengamos que rehacer las escrituras, ¿tá? Bueno, suponemos que es una estrategia no steal, eso quiere decir que no se le sacan los bloques de datos en la actualización diferida, ¿no? Solo se escribe después del commit. La estrategia undo-redo, que es la más popular entre las bases de datos, generalmente es de actualización inmediata. Tiene una estrategia steal, no force, o sea, quiere decir que los bloques del buffer se le pueden quitar en cualquier momento, y si los pide se le vuelven a dar, y no se va a forzar a que la transacción escriba todo antes de hacer el commit, ¿no? Más allá de la estrategia 2PL que utilice, ¿no? En estos casos, como tenemos undo-redo, quiere decir que tenemos que hacer registros que nos permitan hacer las dos cosas. O sea, tenemos que guardar tanto los valores antiguos como los nuevos cada vez que hacemos una escritura, porque no sabemos si la vamos a precisar para hacer un deshacer o para hacer un rehacer, ¿no? Entonces, los sistemas típicos de base de datos emplean una estrategia tipo steal no force approach, robo sin fuerza, y undo-redo, ¿no? Esto es lo típico de los sistemas de base de datos modernos, ¿no? Robar evita la necesidad de un gran espacio de buffer para almacenar todas las páginas actualizadas en memoria. Digamos, si no tenemos memoria, lo que va a hacer es más swapping. Se van a ir renovando más las páginas, se van a lentecer, pero nunca nos quedamos sin memoria, ¿no? La ventaja del no force es que la página actualizada de una transacción que ya hizo el commit puede estar todavía en el buffer cuando otra transacción necesite actualizarlo, eliminando así el costo de entrada-salida, ¿no? Todo esto puede suponer un ahorro sustancial en entrada-salida, en operaciones de disco, y lo cual es conveniente porque nos usa el dispositivo lento lo menos posible, ¿ah? El proceso de recuperación, ¿cómo es? Bueno, tenemos la opción en general, la actualización in situ, o sea que se sobrescribe sobre el mismo bloque que ya estaba. O sea, yo leo un bloque de disco y lo paso al caché, ¿no? Al buffer, y cuando lo vuelvo a escribir, lo escribo arriba del mismo lugar, ¿no? Siempre vamos a tener una escritura anticipada de logging, o sea, antes de hacer las escrituras, ¿no? Y la after image, o sea, la imagen posterior no puede ser sobrescrita perdón, la after image no puede ser sobrescrita por su imagen before image en disco hasta que todas las entradas de tipo undo para la transacción de actualización hayan sido escritas a disco. O sea, primero tengo que asegurarme que los registros adecuados en el log sean escritos para luego entonces poder escribir a disco, ¿no? Y la confirmación de una transacción no puede hacerse hasta que todos los registros tipo redo o tipo undo de la transacción hayan sido grabados a disco. O sea, el commit en realidad no lo puedo hacer con write ahead. En realidad el commit lo tengo que hacer posterior. Todas las escrituras o modificaciones a disco los tengo que hacer con write ahead. Esto es, primero escribo en el log y después hago las operaciones. Con excepción del commit. El commit lo tengo que hacer después que hice todas las escrituras a disco. Primero hago todas las escrituras, incluso con sus registros de log, y recién después de eso puedo hacer el commit. Bueno, una de las cosas que hacen el proceso de recuperación es para facilitar y no tener que recorrerse todo el log, guardan otras listas auxiliares, ¿no? ¿Cuáles son las transacciones que están activas en el momento de que se está escribiendo? Incluso algunas de estas cosas las graban en el propio log para poderlas tenerlas a mano cuando haya que hacer la recuperación, ¿no? Tanto en una recuperación por un abort, ¿no? Un trigger o cualquier cosa de esas, o por una falla catastrófica, ¿no?
¿Ah? Le dio hipo. Estos son unos pocos ejemplos de tipo de ejercicio. Por ejemplo, acá estos son de parcial. Este es del parcial del semestre pasado. Entonces, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la penúltima escritura y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura del plan, explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas. Se debe indicar las operaciones de cada transacción que deben ser rehechas o deshechas de disco en cada caso. Entonces acá tenemos una transacción. Acá lo que importa es lo que escriben. Escribe Y y escribe X. ¿Ah? Y si es diferida o es inmediata la estrategia. ¿Ah? Entonces, en función de eso, si tienen que deshacer o rehacer. Entonces, acá hizo esta escritura y esta escritura. E hizo el commit. Esta transacción hizo el commit. Y después del commit vino el check. El checkpoint lo que indica es que todo lo que mandó a escribir está efectivamente escrito en el disco, ¿no? Por lo tanto, la transacción 1 hizo el commit y luego el checkpoint, todo está escrito en el disco, no hay nada para hacer. O sea, esta ejecutó lo más bien, ¿no? Ya sea en escritura diferida o inmediata, ¿no? En inmediata escribe acá y acá, ¿no? Acá y acá escribe la escritura inmediata. En la escritura diferida va a escribir todo junto con el commit. El commit manda a escribir todo lo que se mandó a escribir, ¿no? La transacción 2, en cambio, lee algo y después escribe X, ¿no? Y ahí ocurre el checkpoint. Y luego escribe Z y acá ocurre la falla, ¿no? Como hubo un checkpoint en actualización inmediata, la transacción 2 llegó a escribir a disco el valor X antes del checkpoint. Eso se llevó a escribir a disco en actualización inmediata. Entonces tenemos que deshacer esta operación, ¿tá? Pero en la transacción 2, las escrituras se hacen en el commit, porque es en diferida, ¿no? Se hacen en el commit. Por lo tanto, ni esta escritura ni esta escritura nunca llegaron a hacerse. Por lo tanto, no hay nada que deshacer, ¿no? Suponemos que acá hubo una falla importante. Alguien desenchufó el servidor justo en ese momento. Bueno, la transacción 3 solamente llegó a leer aquí, antes del checkpoint, por lo tanto no se guardó nada. Y luego escribió, ¿no? Pero no hubo checkpoint. Entonces, en actualización diferida, como no hizo commit y no se envió nada a disco, ¿no? En actualización diferida, si no llegó a ser commit, nunca se escribió. Todos los commits que estén después de la falla nunca se ejecutaron. Por lo tanto, no se envió nada a disco, no hay nada para hacer, ni deshacer, ¿no? En la actualización inmediata sí podemos tener que llegar a deshacer, pero en este caso la escritura se hizo después del checkpoint. Nunca hubo un checkpoint entre esta escritura y la falla. Por lo tanto, esta escritura nunca llegó a disco, ¿no? Quedó en el buffer y, por lo tanto, nada para hacer. ¿Me siguen el razonamiento hasta acá? Sí, sí. Bueno, este ejemplo es parecido. Vean que la transacción esta solo llegó a leer, ¿no? Hizo un checkpoint y después falla. Solo llegó a leer. Por lo tanto, nunca mandó a escribir nada. Las lecturas no nos preocupan, ¿no? No hay nada para hacer ni deshacer. Las lecturas no son nuestro problema. Nuestro problema es cuando hay escrituras, ¿no? Ya sea en actualización diferida o en actualización inmediata. No cambió nada, no mandó a escribir nunca, no hay nada para deshacer ni rehacer. La transacción 2 escribió Y y escribió X, hizo el commit y hubo el checkpoint. Eso quiere decir que tanto en actualización diferida como en actualización inmediata, la transacción 2 se escribió efectivamente a disco, porque el checkpoint me asegura que todos los datos fueron escritos efectivamente a disco de las transacciones confirmadas, ¿no? Y en el caso 3 tenemos una escritura X, hay un checkpoint y después hay una falla. No llega a ser el commit, ¿tá? En actualización diferida, como no llegó a ser el commit, ¿no? Entonces nunca llegó a mandar a disco y no hay nada que hacer ni deshacer.
En la actualización inmediata, esta escritura, la escritura de X, se hizo efectiva en el checkpoint, ¿no? Por lo tanto, tenemos que deshacer esta escritura. Tenemos que deshacer la escritura de X, en el caso de actualización inmediata, ¿no? Otro ejemplo más, y ya los dejo. Con esto ya casi terminamos. Aquí escribe X, escribe Y, hay un checkpoint, ¿no? Y después la falla. No llega a ser commit. Ninguna de estas dos llega a ser commit, ¿no? Entonces, la transacción 1 en actualización diferida, como no llegó a ser commit, no se escribe a disco, no hay nada que hacer. Esta otra también, la transacción 2, no llega a ser commit, no hay nada para hacer, ¿tá? La transacción 3 llegó a confirmar, pero después del checkpoint, ¿no? Entonces se debe rehacer tanto la escritura de X como la de Y, la de Z, porque el commit mandó a escribir, pero no hubo checkpoint y por lo tanto esas escrituras se perdieron. Entonces se deben hacer las dos, tanto la escritura de X como la escritura de Z, ¿no? En actualización inmediata, X e Y X e Y en ambos casos llegan a disco y hay que deshacerlas, ¿no? En el caso de la transacción 2, la escritura de Z no se hace nunca porque no ha llegado a haber un checkpoint. Entonces, no tenemos que corregirla. Esto es un checkpoint. Y la transacción 3 escribe, hace la escritura de X, hace la escritura de Z y hace el commit, ¿no? Pero no llega a escribir, ¿no? En el caso de actualización diferida, se confirmó, pero nunca escribió nada, se debe rehacer la escritura de X y de Z. Y en el caso de actualización inmediata, la escritura de X llegó a ser escrita por el checkpoint, ¿no? Pero no se llegó a escribir Z, y entonces se debe rehacer Z, ¿tá? ¿Hasta acá me siguen el razonamiento? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Sí, muchos de los ejercicios van a ser de este estilo. Este yo se los dejo para hacer, ¿tá? En el fondo, este es el ejercicio maestro. Acá están todas las combinaciones de checkpoint, commit y escrituras y failures que pueden aparecer, ¿tá? La idea es que ustedes hagan un diagrama con los mensajes entre transacción, buffer y disco. Los vamos a ver algunos de estos ejercicios en el práctico. Las logs que ejecutarían estas operaciones, ¿no? Tendrían que poner... esto es la transacción 1, ¿no? Los nombres de las transacciones. Acá tendríamos que tener qué transacción son. Transacción 1, transacción 2, transacción 3, ¿no? Qué operaciones se harían tanto en actualización diferida como en actualización inmediata y qué cosas hay que hacer para recuperar, ¿tá? La idea es que hagan todo ese ejercicio. Si quieren me los manda y yo se los corrijo, ¿tá? Pero básicamente todos los ejercicios del mundo que se pueden hacer con este tipo de cosas están acá, ¿no? Y lo último que nos queda ver, que es un tema que en los hechos no está en el plan, pero creo que es algo que es importante, está apenas nombrado, es las estrategias como hacer respaldo y recuperación de fallo catastrófico, por lo menos de algunos rudimentos de cómo se debe organizar ese tipo de cosas, ¿no? Lo vamos a ver la próxima. ¿Preguntas, dudas, alguna cosa que quieran ver? Por ahora no. O sea, no. Bueno. ¿Cómo van con el obligatorio? Estamos todos preocupados por el obligatorio, ¿ah? Este obligatorio que también tocó es un poco más sencillo que los de otros semestres que pusimos, ¿no? O sea, si les hubiera tocado algunos otros que estaban más complicados, la mayor parte estaban todos fritos. Pero ustedes ¿cómo van? Tienen que ya estar escribiendo algún trigger, alguna cosa. Sí, nosotros estamos medios
un poco atrasados, pero esta semana le vamos a meter igual a toda esa parte, a lo de los triggers, y después ya empezar con los procedimientos y todo. Está bien. Bueno, no se dejen estar mucho porque después tiene sus bemoles también eso, ¿no? Y después no les da el tiempo y prefiero que les vaya bien. ¿Está? Todo. Bueno, Bueno, nos vemos. Hasta nos luego. vemos. Cualquier Gracias. duda me mandan un mensajito de lo que sea, ¿no? Dale, gracias. Dale. Chao, hasta luego.